A través del Spider-Verso ya empezó a dar de qué hablar en la mágica tierra del amor y la amistad que es Twitter, y entre todo lo que se puede discutir de la película, comenzó un debate sobre la orientación e identidad de Gwen Stacy con este tweet que hasta donde vi fue el causante de todo este desmadre. El hilo comienza diciendo, spoilers de Spider-Verse. Después de ver la película me gustaría hablar sobre Gwen y el significado del mensaje pro-trans en la película, el simbolismo entre ella y el conflicto con su padre y cómo cuentan la historia de un padre aceptando a su hija como su hija. Y continúa con esta respuesta de aquí. Gwen es claramente una mujer trans en esta película. No es dicho de forma directa, pero la implicación es inevitable. Si la señal de protege a los niños trans encima de su puerta no fuera suficiente, toda su historia como Spider-Woman también se centra alrededor de su padre aceptando su identidad. Honestamente no creo que la señal en su cuarto sea sinónimo de ser trans para nada, pero sí que demuestra que claramente es una aliada que apoya, acepta y lucha por las personas trans. Y sí, su arco de personaje se centra alrededor de que su padre acepte su otra identidad, pero eso no es un tema exclusivamente trans, ya que la falta de confianza entre padres e hijos es un tema que puede ir desde no aceptar un simple hobby hasta seguir una carrera universitaria que no les gusta. No digo que la gente trans no pueda sentirse identificada con el tema, pero sí que no tiene por qué ser eso exclusivamente, ya que el tema de la identidad es muy amplio. Cuando Gwen está teniendo problemas con su identidad como Spider-Woman, especialmente relacionados a revelar su identidad con su padre, los colores de la película se tornan rosas, azules y blancos. Tanto su paleta de colores como la del fondo cambian completamente por el de la bandera trans. A ver, este tema de los colores tiene una explicación más clara, ya que si vemos las portadas de sus cómics, todas tienen esta clase de colores. Y al ser Spider-Verse una película que en la mayoría de los casos trató que cada universo se sienta diferente y con una personalidad tan marcada que se asemejara en medida de lo posible a su material fuente, creo que era casi obligado a hacerlo parecido a ese arte tan característico de Gwen en sus cómics. ¿Que los colores se parecen a la bandera trans? Sí, no digo que no, pero recordemos que los colores no son tampoco de uso exclusivo para una sola cosa. Igualmente no seré yo quien les diga si están equivocados o no, ya que el cine al final del día está abierto a la interpretación. La relación entre ella y su padre empieza con repudio y termina con aceptación. Sus problemas con su identidad como Spider-Woman y la percepción de su padre sobre ella son directamente una metáfora trans. Y vuelvo a lo que comenté previamente. Si bien los trans pueden perfectamente verse reflejados en esto, no creo que eso convierta a Gwen Stacy en un personaje trans en lo absoluto, ya que el rechazo de un padre a su hijo es algo que desgraciadamente mucha gente experimenta en mayor o menor medida. Y no solo eso, porque con esto la película no está cerrándolo solo a padres e hijos, y se da la oportunidad de hablar sobre las consecuencias del rechazo y cómo afecta a uno mismo como individuo, utilizando la situación de Gwen como una presentación al tema de la película, para conectar su situación con la de Miles, pues él también sufre de lo mismo que Gwen en otras circunstancias parecidas con el resto de Spider-Mans. Y si bien no puedo citar directamente la película de memoria, el diálogo tan distintivo viene de cosas que podrían decirse cuando alguien se revela o discute con un familiar. Reemplaza Spider-Woman con mujer y aléjalo del contexto de la historia. Golpea demasiado profundo. Con esta parte no tengo mucho que decir honestamente. Es lo mismo que ya comenté previamente, ya que así como puedes cambiar Spider-Woman por Woman, podrías cambiarlo por cualquier otra cosa y seguiría siendo una historia sobre rechazo, inseguridad y las consecuencias que la falta de confianza entre familiares acarrea. Gwen es una mujer trans de forma literal y metafórica. No, no lo es. Metafóricamente, sí. Con eso puedo estar de acuerdo y no hay razón para negarlo. Gwen Stacy perfectamente puede ser una representación de las inseguridades trans. Y pensaba que quizás solo estaba imaginando cosas mientras veía la película, pero no. Su papá lleva la bandera trans en su chaqueta policíaca también. La señal encima de su puerta no solo es por apoyo, ella es trans y su papá la ayuda en ese aspecto. Ser aliados no los vuelve trans. Perfectamente ambos podrían apoyar a las personas trans y eso no significa que vayan a hacerlo. Simplemente demuestra que no son unos culeros y entienden que siguen siendo personas que merecen respeto. Especialmente el padre de Gwen, porque durante la película nunca lo mostraron como alguien culero o malo. Lo que pasó con su hija al final del día fue un simple factor de shock por el momento. Creo que si tuviera que compararlo, sería parecido a lo que sucedió en las películas de Sam Raimi cuando Peter le confesó a su tía lo que le pasó al tío Ben el día de su asesinato y el por qué sucedió. Las respuestas ocultas son solo transfobos. Por cierto,
Voy a desactivar los comentarios de Nesto un rato para limpiar todo. Esto salió fuera de mi acercamiento y no estoy para pelear contra personas transfóbicas y todo aquel que sea un culero está siendo bloqueado. Pero de igual forma, cope supongo, lol. Y cualquiera que lo sea en los comentarios de este video también se irá bloqueado porque en este canal no aceptamos gente pendeja y cerrada de mente. Creo que la conclusión general que puedo sacar de esto al final del día es que no considero que Gwen Stacy sea un personaje trans en lo absoluto. Pero sí que todas las personas que han pasado por esta sensación de inseguridad y miedo al rechazo pueden verse reflejadas a través de su personaje. Y eso incluye perfectamente a las personas trans. Al final del día, no es necesario que el personaje sea transgénero para poder identificarte con ella y su situación. Y si no estás de acuerdo conmigo en esto, solamente recuerda lo que Mark Hamill dijo alguna vez sobre Luke Skywalker. I'm afraid to come out because my parents are religious and they'll hate me and so forth. It just breaks your heart. And they would say to me, you know, could Luke be gay? And I would say, you know, it's meant to be interpreted by you. If you think he's gay, of course he's gay. If you think he's straight, that's all. Anything you want is real. You shouldn't be ashamed of it. You know, judge Luke by his character, not by who he loves. Al final del día, lo más bonito del cine y el arte en general es que está abierto a interpretaciones distintas sin cerrarse a una sola obligatoriamente. Si para ti la historia de Gwen es una alegoría trans y estás de acuerdo con esta interpretación, eso está más que perfecto. Y si no estás de acuerdo con esta interpretación y tienes otra completamente distinta, también está perfecto, siempre y cuando tengas cómo justificarla. Lo más importante es que tú te sientas bien con lo que ves y lo que sientes, porque el valor más grande que tienen los superhéroes en nuestras vidas es cómo nos inspiran a ser mejores cada día, cómo pueden llegar a ser un reflejo de nosotros mismos y cómo sus batallas también son las nuestras. Los superhéroes existen para luchar por aquellos que no pueden luchar por ellos mismos y tanto dentro como fuera de la ficción ayudan a quienes más los necesitan de formas que a veces ni siquiera notamos. Así como yo tuve a mis héroes que me enseñaron a ser mejor y estuvieron para ser una luz en la oscuridad cuando más los necesité, todos merecen tener uno con el cual sentirse así. Y si para ti ese personaje es Gwen Stacy por las mismas razones que leímos durante el video, adelante. Que no te importe lo que yo diga ni la opinión que otra persona pueda tener mientras tú te sientas bien y te ayude a vencer tus miedos e inseguridades. Porque al final del día eso es lo que importa y esa es la razón por la que existen. Solo les pido a todos que por favor no sean pesados como esta persona de aquí. No se dejen vapulear por nadie, pero tampoco sean una bola de culeros y cerrados de mente a ninguna interpretación que no sea la de ustedes. Estoy seguro de que podemos hablar de este tema y lo que para cada uno representó esta película y sus personajes sin ser unos inmaduros, porque al final del día eso también significa ser Spider-Man. Yo soy Darko y recuerden que en todos nosotros hay un héroe que nos da fuerza, nos hace nobles y nos mantiene unidos. Hasta la vista, baby.